Ige Osoru. Sosite Hoshi Kousei Oiro, volumen 04 capítulo 1. Honestidad. Vivir una vida honesta. Es lo que seguido solía decirme mi padre. Crecí escuchando estas palabras desde que era muy pequeño. Mi padre en verdad tenía un temperamento muy tranquilo y además con solo echar un vistazo en su historia personal uno se daba cuenta de que no había nada extraño en ella. Fue a una primaria local, fue a una secundaria local, tuvo cuidado en concentrarse en estudiar mucho después de ingresar a la preparatoria, entró a una universidad de las llamadas prestigiosas y después de terminar su vida universitaria, se convirtió en funcionario público. Cuando era niño y veía cómo mi padre nos mantenía a mi madre y a mí mientras trabajaba como funcionario público, creía sin alguna dificultad en particular que si tenía que describir a una persona honesta sería una persona como mi padre. No obstante, a medida que crecía dejé de saber qué era lo que significaba honesto. Aunque claramente el origen de las peleas con mis compañeros era su actitud infantil, hice muchas cosas propias de un rufián, porque un niño que no estaba haciendo nada malo de repente sufrió el maltrato de sus compañeros de clase, que eran un grupo de menores aburridos y poco razonables. Cada vez que había algo que no comprendía, le preguntaba a mi papá, ¿eso qué significa? De alguna forma esperaba que mi padre tuviera una respuesta clara. No obstante, cada vez que le hacía una pregunta a mi padre, la respuesta era algo que se definiría como una traición a mi yo de la infancia. Es indescriptible, respondía mi padre muy seguido. Aunque desde tu perspectiva pudiera parecer que tus compañeros están en un error, esos chicos también tienen su punto de vista. No solo era que las respuestas de mi padre eran de este tipo, sino que, además, cuando era niño era un desastre. Cada vez que me hacían daño sin saber en verdad por qué, mi padre me decía, supongo que tus compañeros tienen su punto de vista. Ciertamente, aunque mis compañeros tuvieran su punto de vista, siempre me he preguntado si efectivamente esa era la forma correcta de dar apoyo. Un día, no recuerdo exactamente cuándo, exploté, me quejé y le dije a mi padre, dijiste que se debe vivir honestamente, ¿no es así? ¿Es correcto seguir diciendo que es algo indescriptible? Cuando dije esto gritando mientras comía, mi padre suspiró y luego me contestó, definitivamente, no hay nada como hacer algo honesto. Recuerdo que esa respuesta me dejó en shock. Mi padre continuó despacio, hay algo más importante que hacer la elección correcta. Aún después de mucho tiempo, no se me han olvidado ni una sola vez las palabras que me dijo mi padre. Y eso es hacer lo que es correcto. Pensar continuamente si algo es lo correcto, es importante. Mientras veía parado frente a mí a quien se había autonombrado como el hermano mayor de Sayu, Ojiwara Isa, sentí como el sudor frío recorría mi espalda. A juzgar por la reacción de Sayu, se podía dejar de lado si este hombre era el verdadero hermano mayor de Sayu o no, porque sin duda se trataba de una persona relacionada a ella. Tampoco creo que sea una broma el hecho de que haya venido a recogerla. Porque, de hecho, descubrió que era precisamente en esta casa donde estaba quedándose Sayu y vino directamente hasta aquí. No pude decir nada, mi boca se abría y se cerraba sin decir palabra. Desvié la mirada por un momento e Isa le habló a Sayu que estaba en la habitación. Sabías que no podía seguir así para siempre. Ya estuvo bien de actuar por impulso. ¿Por qué no regresas? Ante las palabras de Isa, Sayu se quedó en silencio por unos segundos y luego, mientras parpadeaba, también negó con la cabeza. Es desagradable. Después de decir eso, Sayu miró a Isa y habló una vez más. No puedo volver. Porque no estoy lista todavía. ¿Hasta cuándo vas a dejar de decir esas cosas infantiles? Signo de exclamación gritó Isa quien estaba frente a mí, como si quisiera silenciar a Sayu. Los hombros de Sayu se sacudieron por la sorpresa. Huiste de la casa a pesar de que no puedes ganarte la vida por ti misma. Te fuiste sin contactarme, y al parecer has llegado hasta aquí pasando por sucesos irresponsables. ¿Durante cuánto tiempo vas a refugiarte con tipos inútiles? Eso no es así. Porque Yoshida es una buena persona. Sayu, ¿sabes por qué los adultos son diferentes a los niños? Porque pueden fingir a placer que son buenas personas. Son capaces de pensar cosas malignas mientras muestra una cara amable aparentemente sincera. Yoshida-san no es esa clase de persona. Gritó Sayu, interrumpiendo a Isa. Esta vez fueron los hombros de Isa los que se sacudieron.
Mis ojos se abrieron bastante por la sorpresa de ver gritar enojada a Sayu por primera vez. No, uses a Yoshida-san mientras te quejas de mí. Después de decir eso claramente, Sayu, pareciendo sorprendida ella misma, afectada, bajó la mirada al suelo. Después de algunos segundos con la boca abierta, como si hubiera recordado lo que quería decir, volvió a hablar. Ciertamente. Decir algo malo de una persona que no conozco bien no fue lo correcto. Ofrezco una disculpa, ¿eh? No. Bueno. De repente inclinó la cabeza y yo respondí nerviosamente. Después de que Isa me dirigió esas palabras, inmediatamente después volvió a ver a Sayu y continuó hablando. Sin embargo, no importa lo que Sayu piense, finalmente, es difícil continuar huyendo de casa. Ante esas palabras, Sayu pareció estar de acuerdo, intranquila, levantó la cara y miró a Isa. Mientras su mirada se encontraba con la de Sayu, Isa dijo despacio, «Mamá». Está preocupada por Sayu. Tan pronto escuchó eso, la temperatura en la mirada de Sayu disminuyó, me di cuenta claramente de ello. Miré disimuladamente de reojo a Isa y por alguna razón, por la expresión en su rostro me di cuenta de que parecía nervioso. Eso es mentira, dijo Sayu con una voz sorprendentemente fría. No hay forma de que mamá esté preocupada por mí. La mirada de Sayu cuando dijo eso, era tan pesada como cuando recién llegó a esta casa, me dolía el pecho. Isa por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, bajó la mirada y la dirigió de un lado a otro y luego, dijo lentamente, por lo menos. Está buscando a Sayu. Está preocupada, ¿por qué? Me sentí demasiado triste por la pregunta introspectiva de Sayu. La madre está preocupada porque la hija se fue de casa, a lo que la hija pregunta, ¿por qué? Con solo eso, me di cuenta claramente de que Sayu nunca tuvo la relación normal de madre e hija que uno se pudiera imaginar. No hay ninguna razón para que mi mamá me busque. Eso. Isa dudó claramente en decir algo. Después de estar en silencio durante algunos segundos, finalmente mi nerviosismo disminuyó, y me di cuenta de que Isa y yo seguíamos parados en la puerta principal. Perdón, parece que me estoy interponiendo. Cuando dije eso, las miradas de Sayu e Isa se dirigieron hacia mí, ¿no entrará y hablarán? Cuando terminé de decir eso, Isa lo pensó un poco y luego, si insistes, respondió. Después de decirle a Sayu prepara algo de té, tomé mi celular y salí al balcón. Justo antes de salir al balcón, sentado frente a la mesa pareciendo incómodo, Isa me preguntó, ¿a quién le vas a hablar? A lo que respondí con gente de la empresa, como es de esperarse, como no es un día de trabajo puedo hablar con ellos tomándome mi tiempo. Isa pareciendo apenado dijo vaya, es verdad, y añadió, perdón por las molestias. Por alguna razón, me dio la sensación de que este tipo tampoco era una mala persona. Pensé en ponerme en contacto con gente de la empresa para decir que me sentía mal y tomaría un día de descanso, pero solamente me harían comentarios como, es extraño que estés mal, toma un descanso y preséntate temprano. Sería la primera vez que fingía una enfermedad desde que entré a trabajar a la empresa, por lo que me sentía raro. Me parece que antes de que llegara, Sayu no hubiera usado una excusa como esa para no asistir un día al trabajo. Sin embargo, ahora sin duda Sayu era mi prioridad por encima del trabajo. Recuerdo vagamente las palabras de mi padre, siempre hay que tratar de hacer lo correcto. Al ser criado por un padre que solo dice ese tipo de cosas, siempre me pregunté si mi conducta era correcta o no. Aún hoy lo sigo haciendo. Si esto hubiera sucedido un poco antes, no hubiera tomado un día de descanso por ningún motivo y menos hubiera fingido que estoy enfermo. Pero ahora creo que sin duda es lo correcto usar ese tiempo para el bien de Sayu. Lo decidí cuando Sayu llegó a esta casa. Ciertamente, aunque sentía al mismo tiempo que eso era algo incorrecto, ignoré ese pensamiento y le di refugio. No obstante, entre más tiempo vivía junto a Sayu, menos sabía que era lo correcto. Obviamente, entendía que no era lo correcto echarla antes de que la gran herida que había recibido en el pasado sanara. Por otra parte, tampoco pensé que era para nada correcto dejarla quedarse en mi casa. Aunque finalmente me sentí feliz de que Sayu misma estableció de forma poco clara una fecha límite para nuestra convivencia, surgieron complicaciones de la misma magnitud. Aunque solo pensaba en cómo proteger la sonrisa natural de Sayu de esa sonrisa falsa,
También la respuesta se fue ocultando lenta y naturalmente en medio de una ligera neblina y poco a poco dejé de pensar en ello. En el punto en el que pensaba en averiguar lo que no sabía, finalmente llegó una clara fecha límite. Ahora que no hay tiempo, ¿puedo ayudar a Sayu a hacer lo correcto? Creía que era en la única cosa en la que debía pensar.